RCN Radio, donde nacen las noticias. 8:12, seguimos analizando la noticia que ha entregado el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, declaraciones en las cuales ha revelado detalles sobre los cambios que se pretenden hacer con el sistema de pensiones en el año 2023, cambios que llevarían inclusive a que se utilizara recursos que tienen los colombianos en el tema de pensiones para infraestructura. Mucha polémica. La construcción del tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, y también la posibilidad de que Colpensiones se convierta en un organismo financiero parecido a un banco dentro de las 4 grandes propuestas que lanzó en su declaración en el Huila Jaime Duzán. Saludamos a Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda. Gracias, doctor Cárdenas, por estar con nosotros. Bienvenido a RCN Radio. Muchas gracias. Gusto siempre estar con ustedes. Muy amable. ¿Hasta dónde ve usted viable la propuesta del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, de utilizar esos recursos que están en el tema pensional para infraestructura, concretamente para hacer un tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, según lo que ha expresado el presidente de Colpensiones? Pues yo no le veo pies ni cabeza a esa idea. ¿Por qué? Porque Colpensiones es una entidad que lo que tiene es que administrar el pago de las pensiones, seguro, confiable, con unas inversiones que no le pongan nunca en tela de juicio la capacidad del pensionado de recibir su mesada. Y si Colpensiones entra a pensar en hacer obras de infraestructura que son verdaderamente faraónicas, son elefantes blancos, como un tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, que puede que suene bien, suene atractivo, algo novedoso, pero que al final no tendrá la rentabilidad, no tendrá la confiabilidad, la seguridad para los pensionados, pues está muy mal. Y segundo, Colpensiones, y en eso es bueno que se aplique esa máxima de que zapatero a tus zapatos. Colpensiones no es la entidad que va a entrar a hacer inversiones, eso lo tienen que hacer, lo tienen que definir primero el gobierno en el presupuesto general de la nación que someta a consideración del Congreso, segundo el Congreso, en qué es que se quiere invertir. Y Colpensiones lo que hace es comprar papeles del gobierno, o tendrá que hacer, comprar papeles del gobierno para financiar al gobierno, pero no para reemplazar lo que hacen entidades como la ANI o el INVIAS o el propio Ministerio de Transporte. Ahora, doctor Mauricio Cárdenas, en la parte final de la declaración de Jaime Duzán, que de paso invitamos a los oyentes a que la escuchen una y otra vez para que se den cuenta de la magnitud de lo que se está planteando, se menciona que Colpensiones podría convertirse en un banco. Dice que de hecho ya es un organismo financiero, pero que podría terminar convirtiéndose eso en un banco. ¿Le ve algo de sentido al asunto? Tampoco, ¿por qué? Porque los fondos de pensiones no están para darle créditos a las personas o a las empresas, poniendo en riesgo el ahorro pensional o entrando a competir con el recurso del ahorro pensional para dar créditos que a la postre pueden salir malos. Entonces, ya el Estado tiene entidades de banca pública que las puede utilizar para dirigir el crédito como considere que sea prioritario. Como es el caso del Banco Agrario, de manera que pues no veo para qué tener otra entidad que haga más o menos lo mismo, y sobre todo con el ahorro que lo que debe estar es invertido en el pago de las pensiones de los colombianos. Doctor Mauricio Cárdenas, si lo que ha dicho Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, es descabellado en todo sentido, y usted ha señalado que es equivocado, que él ha cometido un error en esas declaraciones, ¿por qué razón cree usted que dijo eso? Porque es bastante curioso. Yo creo, Juan Carlos, que son declaraciones que buscan precisamente esto que estamos haciendo nosotros ahora, comentar las reacciones, generar polémica, generar debate. La reforma pensional todavía no la ha definido el gobierno, y pues lo que está diciendo el presidente de Colpensiones, el doctor Duzán, es que él quiere ser un actor protagónico del diseño de esa reforma, y está buscando que Colpensiones pues juegue un papel muy importante, que Colpensiones, porque también ha dicho otra cosa que no estamos comentando, y es que sea el fondo de pensiones realmente casi que único que tienen los colombianos, y que todo el mundo se pase a Colpensiones y que Colpensiones atienda todas las necesidades pensionales de los colombianos.
Eso no es lo que ha dicho hasta ahora el gobierno, no es lo que ha planteado o lo que planteó el presidente en campaña. Entonces yo creo que quiere entrar en la conversación haciendo un poco alarde de que Colpensiones puede ser la entidad que le resuelve todos los problemas al país, no solo manejando todas las pensiones, sino siendo de banco para darle crédito a los colombianos y hasta financiando un tren eléctrico desde Barranquilla hasta Buenaventura. O sea, realmente quiere entrar en la conversación pisando fuerte, pero creo que esas declaraciones no son buenas. ¿Por qué? Porque el país en este momento lo que necesita, y sobre todo ahora que se avecina un año difícil en materia económica, es un poco más de certeza. Es un país que va a necesitar pues menos este tipo de planteamientos que generan incertidumbre, que generan un poquito en el fondo también de preocupación, y creo yo que es algo que no es lo que corresponde en este momento. Doctor Cárdenas, en virtud de su condición de exministro de Hacienda, de una persona que manejó, y en concepto de muchos muy bien, las finanzas públicas, ¿qué impacto económico pueden tener estas declaraciones? Por ejemplo, estas declaraciones pueden tener algún impacto en la cotización del dólar, algún remesón, algún estremecimiento en algunos sectores económicos luego de escucharlas. Yo creo que por el momento en el que estamos, que cierre de año, que las personas, los inversionistas, los mercados están en una cierta pausa, pues no tienen el daño o el efecto que potencialmente podrían tener en otras circunstancias. Además, se entienden también como parte de unas declaraciones en un proceso en el que el país está, digamos, esperando a ver qué es lo que va a proponer el gobierno en materia de reforma pensional. Pero, en gracia de discusión, si lo que propone el gobierno al final del día es lo que está diciendo el doctor Dusan hoy, el efecto va a ser tremendo, porque lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que desaparecen los fondos privados de pensiones y que el ahorro pensional en Colombia se va a manejar por Colpensiones para financiar obras faraónicas y para dar créditos. Entonces, ¿qué ocurre con los ahorros que están invertidos en los fondos privados de pensiones? ¿Qué ocurre si de repente esos ahorros se tienen que entrar a liquidar porque pasa que va a pasar todo ese ahorro a Colpensiones? Pues se produce un caos en el mercado de capitales y particularmente en el mercado de PES, los títulos del gobierno, que son un papel, digamos que es el papel que preferencialmente tienen los fondos privados de pensiones. Si el mercado de PES se descuelga, otros inversionistas que están en ese mercado, que son muy importantes, que son los extranjeros, pues van a tener un claro incentivo a salir también a vender sus papeles. Y ahí es cuando se produce una estampida de capitales. Y ahí es cuando la economía entra en serios problemas. O sea, todo esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque la economía se resiente a malas declaraciones. Ya vimos un ciclo que terminó, que fue el ciclo de malos anuncios en el sector minero energético. El dólar llegó a 5.100 pesos y el gobierno tuvo que enderezar. El gobierno tuvo que salir a rectificar, la ministra entró en una fase ya de mayor moderación en materia de declaraciones. Este semestre puede pasar otra vez lo mismo, pero con el tema de las pensiones. Entonces yo creo que el gobierno pues ya aprendió que declaraciones que puedan ser inoportunas pueden acabar haciendo estragos en materia económica. Entonces yo creo que pues muy rápidamente seguramente van a empezar las llamadas a Colpensiones por parte de funcionarios del gobierno que se preocupan más con lo que pase con el dólar y con la tasa de interés. Doctor Mauricio Cárdenas, algunas personas han comparado este proyecto de un tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla con las propuestas que hacía Gabriel Antonio Goyeneche, el famoso candidato presidencial, y usted las conocerá, pero le recuerdo algunas: pavimentar el río Magdalena, construir una marquesina sobre Bogotá para que no lloviera. Él quería transformar los ríos de Colombia en aguardiente. Decía que si uno les echaba anís, pues se volverían aguardiente. Y además decía que quería que las carreteras en su gobierno se hicieran todas en bajada para ahorrar gasolina. Esas eran las propuestas de Goyeneche. Y la pregunta aquí en concreto es, ¿usted cree que un proyecto de eso sería viable? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Es competir con el Canal de Panamá? Es decir, ¿esto qué tiene detrás? ¿Qué posibilidades tendría? ¿Valdría la pena por lo menos escribir un ensayo a ver si eso tiene algún asidero o algún futuro?
Bueno, Juan Carlos, primero me deja usted muy informado sobre todo lo que decía Goyeneche. Yo sabía por lo menos 2 o 3, pero veo que usted tiene la lista completa. Creo que Goyeneche era payanés, si no estoy mal, entonces de pronto usted por su lado caucano tiene más conocimiento sobre lo que era boyacense, lo que decía Goyeneche. Sí, era pero de mire, Socha. el tren elevado o el tren eléctrico, porque en unos tramos tiene que ser elevado, porque si no, ¿cómo va a pasar por la densa jungla del Chocó y del Urabá antioqueño? Es un globo, es un verdadero globo. Es una imagen, es algo para decir, Colpensiones está para jugar un papel grande y para sacar a Colombia del atraso. Y no importa que no haya estudios, lo importante es que se comente como lo estamos haciendo nosotros, que se discuta. Pero eso no tiene realmente asidero en la realidad. ¿Por qué? Porque los costos de un tren eléctrico que vaya de Buenaventura a Barranquilla son unos costos que el país no tiene ninguna capacidad de financiar. Pero sobre todo, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el transporte que va a ir? ¿Cuál es la carga que se va a movilizar? ¿Cuáles son los pasajeros que irían en ese tren? Todas esas preguntas nadie las ha contestado, pero eso no importa, porque lo que preocupa es, la intención no es que ese tren se haga, la intención es decir, estamos pisando duro en una negociación donde Colpensiones quiere convertirse, digamos, en una entidad mucho más grande y en una entidad que domine todo el mercado de pensiones en Colombia, y no solo eso, sino que, como estamos viendo, se vuelva un banco y se vuelva prácticamente el reemplazo de las entidades que construyen la infraestructura en Colombia. Pero yo creo que es un tema puramente político, no de si es viable o no es viable, es de decir, Colpensiones va a dar la pelea, y en esa pelea pues va a haber otros jugadores que van a decir no, nosotros no podemos dejar todo el modelo pensional en manos de Colpensiones. Colpensiones es una entidad que no ha guardado el ahorro, se lo ha gastado. Colpensiones es una entidad que hoy depende, para pagar una pensión depende de que el Ministerio de Hacienda le gire. Entonces, pues yo creo que también hay que poner sobre la mesa que declaraciones de ese estilo hacen que los colombianos, en vez de confiar en Colpensiones como el fondo donde quieren tener su ahorro y donde quieren tener su pensión, empiezan a tener serias dudas. Entonces, mi mensaje es, esas declaraciones pueden ser más bien un autogol que un verdadero mensaje para que Colpensiones se posesione y se posicione como el fondo de pensiones que todos los colombianos van a querer tener. Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día. Muchas gracias. Y un feliz año. Muchas gracias, lo mismo. Juan Carlos, sobre el tema del costo del tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, y para complementar la idea del exministro Mauricio Cárdenas, es tan impactante que incluso en redes sociales se han escuchado cifras asombrosas. Por ejemplo, una que no me cae en la cabeza y que no creo que sea verdad o que tenga algún asidero, que podría costar 500.000 billones de pesos. Creo que hay un error en lo que leí por ahí en algún medio de comunicación. Y como mínimo 500 billones de pesos. ¿Se imagina usted lo que significaría? ¿De dónde saldría esa plata? Los fondos privados tienen ese dinero para la construcción de ese tren eléctrico. Claro, pero ¿como para qué sería? Pero póngase a pensar, si el hueco fiscal en Colombia, por Colpensiones, es decir, el dinero que hay que pasarle a Colpensiones para que pueda pagar las pensiones, dinero proveniente de los impuestos de todos los colombianos, al año es de más o menos 18 billones de pesos. Compare esa cifra con 500 billones de pesos que podría costar un tren de esos, o 1.000 billones de pesos, o qué sé yo. Uh-huh. Es una cifra descomunal que no le cabe a uno en la cabeza. Y como decía Mauricio Cárdenas, ¿qué pasajeros van a ir de Barranquilla a Buenaventura o viceversa? ¿Y qué mercancías se van a subir ahí? Porque lo que uno pensaría
es que la idea sería competir con el canal de Panamá, pues como se pensó hacer el canal Atrato Truandó en una época en Colombia, entre los ríos Atrato y el Truandó, pero pues en un tren no caben los contenedores que caben en unos barcos. Entonces si uno se pone a pensarlo, realmente había que estudiar muy bien el asunto, pero suena extraño, Juan Manuel, sinceramente. Y de verdad bien interesante la vigencia del doctor Goyeneche otra vez, ¿no? Sí, aunque estaba confundido. Goyeneche reencarnado. Sí, aunque estaba confundido, pensó que era payanés y yo dije, uy, Dios mío. Y resulta que es paisano aquí. Es como por los lados suyos. Sí, de Boyacá. Yo creí que Goyeneche era bogotano, ¿sabe? Pero no. Es de Socha, veo aquí. Ah, de Socha. Nació en Socha en 1886, fue maestro en la Escuela Normal de Tunja y estudió en la Escuela Nacional de Comercio y luego estudió Derecho en la Nacional. Pero hay propuestas interesantes. La que no sabía, porque la leí esta mañana, es esa de que él decía, no, yo voy a hacer todas las carreteras en bajada para que los carros ahorren gasolina. Es interesante, claro. ¿no? No se extrañe. No pueden ser de doble vía. Claro. Pueden ser de doble vía. No se extrañe que la escuchemos por ahí nuevamente, vigente. Puede que sí, pero ¿cómo hacen una carretera de Ibagué a la línea? Porque ahí no hay bajada. No, de Ibagué a la línea no hay bajada. No, pues no se va por allá. 8:28.